Hola, ¿cómo están mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Hoy vamos a hablar un tema muy interesante, instructivo y sé que va a ser de gran bendición. Vamos a retomar las enseñanzas. Les digo que algo que me apasiona a mí es la enseñanza, la docencia, el compartir, el enseñar. Esa es una de mis pasiones, así que quiero que se queden hasta el final, por favor. Les pido que no se muevan hasta que vea este tema. Te aseguro que te será de gran bendición. Si eres amante de la teología, de la hermenéutica, de la lectura de la Biblia, pues este tema te va a ser de gran bendición. Puede ser que usted escuche por primera vez este término, esta palabra hermenéutica, entonces vamos a conocer su significado. Entonces vamos a hablar del origen de la palabra hermenéutica. Viene del griego hermene, que significa interpretar, traducir y explicar. De esta raíz griega viene la palabra hermenéutica. Y ahora, ¿qué significa la palabra hermenéutica? Es el conocimiento y el arte de la interpretación de los textos para determinar su significado exacto mediante las cuales se ha expresado un pensamiento. Entonces la hermenéutica es una disciplina que se ocupa para interpretar escrito. Por ejemplo, los abogados utilizan mucho la hermenéutica para la interpretación de las leyes. Ahora bien, la hermenéutica bíblica entonces es la ciencia de la interpretación aplicada a los libros y epístolas de la Biblia. Es decir, la interpretación de los documentos bíblicos o exégesis bíblica. En otro tema, en otro video, voy a hablarte y explicarte acerca del significado de la exégesis, pero en este momento nos estamos enfocando en la hermenéutica. Hay muchas reglas en esta disciplina. Una de las reglas que a mí me parece fascinante en el aspecto de la interpretación de la Biblia o en la interpretación bíblica es acerca de la regla de oro, que un texto fuera de su contexto se vuelve un pretexto. Y quiero explicar lo siguiente: la Biblia originalmente no se escribió subdivididas en capítulos y versículos. Esto es algo que se desarrolló recientemente. En el siglo XVI se introdujo la Biblia con las subdivisiones en capítulos y versículos. Fue apenas hasta el siglo XVI y la introdujo Stephen Langton. Espero haber pronunciado correctamente el apellido. Entonces este personaje introdujo la división de la Biblia en capítulos. Entonces, originalmente la Biblia no se escribió en capítulos y versículos. Es decir, hoy cuando usted lee, abre la Biblia, va a encontrar entonces que la Biblia está dividida en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, en capítulos, y los capítulos luego están subdivididos en versículos. Entonces cuando tomamos un versículo, a ese versículo le llamamos entonces texto bíblico. A ese texto, cuando ese versículo, que es un texto, se toma, se lee y se interpreta fuera de su contexto, se cae en el grave error de hacer una interpretación superficial y sobre todo errónea. Por eso una regla de la hermenéutica dice que un texto fuera de su contexto se vuelve un pretexto. Ahora, esta regla me indica, me orienta, me enseña de que yo debo de leer el texto o versículo anterior y el superior para entender mejor el significado o el mensaje de ese texto. Ahora bien, si no estoy claro, si no me arroja luz suficiente para la comprensión correcta de ese versículo, entonces leo el capítulo para tener una interpretación correcta del versículo o del texto bíblico. Si al leer el capítulo todavía no tengo una comprensión correcta, no encuentro todavía una satisfacción de la interpretación al leer todo el capítulo, repito, entonces
la regla me sigue indicando que debo de leer otros capítulos paralelos dentro del mismo libro, o me voy a otro libro, siempre de la misma Biblia, obviamente, que me hable sobre el mismo tema para tomar y sacar una interpretación correcta. Entonces, bien, cuando nosotros hacemos uso de la hermenéutica para la correcta interpretación de la Biblia, vamos a desarrollar y practicar y enseñar una doctrina sana, una doctrina apegada al mensaje. Al extraer de la Biblia el correcto mensaje que quiso decir el escritor en su contexto y en su momento, entonces vamos a aplicar, vamos a vivir, vamos a experimentar y vamos a enseñar una doctrina correcta, una sana doctrina. Hoy se habla de la sana doctrina y la gente hace alarde de que ellos tienen la sana doctrina y etcétera. Pero si si aplicas una hermenéutica errónea, lo que podés estar enseñando es un evangelio contaminado, un evangelio y una enseñanza que no está apegada al mensaje de lo que quiso decir el escritor, que se puede aplicar y se aplicó en su momento y en su contexto que se escribió, pero también se puede aplicar a este tiempo. Así que, mi querido amigo, mi querido lector, te animo a que investiguemos y estudiemos más sobre la hermenéutica para que nos sirva como una herramienta muy útil para la interpretación de los textos. Comentario, conoces de otra regla de la hermenéutica, tienes algo que agregar a este pequeño fragmento de la hermenéutica. Me gustaría saber si conoces otra regla de la hermenéutica, la puedas compartir en la casilla de los comentarios. También me gustaría que dejes un like o un dislike si te gustó o no te gustó este tema, o puedas compartir este video con amigos tuyos que están aprendiendo, que están estudiando teología y son lectores de la Biblia, hermanos de tu iglesia. Espero que puedas recomendar este video, y si no te has suscrito a mi canal en YouTube, te animo a que lo hagas. Me gustaría que te suscribas para que seas parte de esta gran familia y así puedas recibir la notificación cuando vuelva a subir otro video de bendición. Gracias por su apoyo, que Dios les bendiga abundantemente, son mis deseos en Cristo Jesús. Bendiciones.